Hola, soy Gabriela McCarthy y les voy a hablar sobre la hematosis. Hematosis es la respiración externa o pulmonar, o sea, el intercambio de oxígeno del aire alveolar y dióxido de carbono en los tejidos que ocurre entre las células y la sangre. En los alveolos pulmonares, los capilares sanguíneos conducen millones de glóbulos rojos o eritrocitos cargados de oxihemoglobina hacia las membranas alveolares. Este proceso se llama difusión. El oxígeno pasa a la sangre y se combina con la hemoglobina de los glóbulos rojos, que lo llevará a todas las células del cuerpo, y al mismo tiempo los glóbulos rojos liberan el dióxido de carbono que desechan las células por vía sanguínea respiratoria a través de la carbohemoglobina. Los alveolos pulmonares. El alveolo pulmonar tiene dos niveles, una red de fibras elásticas y los capilares que forman la estructura exterior de cada alveolo. La sangre pobre en oxígeno es transportada por la arteria pulmonar del corazón a los pulmones, mientras que la vena pulmonar transporta la sangre rica en oxígeno de los pulmones y de regreso al corazón. El lecho capilar son los vasos sanguíneos que rodean los alveolos y son necesarios no solo para el intercambio de gas, sino también para proporcionar soporte elástico para el delicado revestimiento interno de los alveolos. El revestimiento alveolar o epitelio es un tejido delgado que forma el interior de los alveolos. Está recubierto con una película húmeda de surfactante pulmonar que se produce dentro de los alveolos. Y está conformado por dos tipos de células, que junto al surfactante forman el lugar donde se realiza el intercambio aéreo, es decir, el punto final donde el oxígeno llega antes de pasar a la sangre. Los glóbulos rojos también se conocen como eritrocitos o hematíes. Son las células sanguíneas que contienen en su interior la hemoglobina. Los glóbulos rojos son los principales portadores de oxígeno a las células y tejidos del cuerpo. Tienen una forma bicóncava de aproximadamente 7 a 8 micrómetros de diámetro y de 2 a 3 micrómetros de espesor, que les ayuda a adaptarse a una mayor superficie de intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en los tejidos. Poseen una membrana plasmática flexible y muy resistente, lo que les permite atravesar los capilares más estrechos. Los glóbulos rojos carecen de núcleo y otros orgánulos. No pueden reproducirse ni realizar actividades metabólicas complejas. Su citosol contiene moléculas de hemoglobina que constituyen el 33% del peso de la célula. La cantidad de glóbulos rojos considerada normal en el organismo humano es en millones de mililitros para un recién nacido de 4 a 5, a los 3 meses de 3.2 a 4.8, al año de edad de 3.6 a 5 millones, entre los 3 y 5 años de 4 a 5.3, de los 5 a los 15 años 4.2 a 5.2, para un hombre adulto de 4.5 a 5 millones y para una mujer adulta de 4.2 a 5.2 billones por mililitro. La función de los glóbulos rojos es absorber oxígeno de los alveolos pulmonares y llevarlo a todos los músculos y tejidos y órganos del cuerpo, viajando por las arterias de los capilares. A veces son tan pequeños estos vasos que los glóbulos rojos deben comprimirse y estirarse, incluso plegarse para poder pasar y liberar el oxígeno. Posteriormente, cuando regresan, recogen de las células el dióxido de carbono y pasan por las venas hasta llegar a los pulmones, donde finalmente liberan el dióxido de carbono cada vez que respiramos. Y el ciclo se reinicia. Las células sanguíneas tardan un promedio de 30 a 45 segundos en recorrer el circuito completo del cuerpo. Los glóbulos rojos viven alrededor de 120 días y cuando mueren son expulsados por el vaso. La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a los órganos del cuerpo y los tejidos. Además, transporta el dióxido de carbono de los órganos y tejidos de nuevo a los pulmones. Es la razón de que los glóbulos rojos de la sangre sean de color rojo. Aunque la sangre rica en oxígeno es notablemente más brillosa que la sangre empobrecida que vuelve al corazón y los pulmones, la hemoglobina se produce en la médula ósea. El dióxido de carbono es un producto de desecho del metabolismo celular por la degradación de glucosa,
aminoácidos y ácidos grasos. Este dióxido de carbono que producen las células es recogido por la hemoglobina de los glóbulos rojos y es transportado a los pulmones, donde es expulsado. El oxígeno es un elemento gaseoso vital en el ciclo energético de los seres vivos y es esencial en la respiración celular de los organismos aeróbicos. El oxígeno, que es necesario para producir energía en los diferentes tejidos, entra en el cuerpo humano a través de los pulmones. Atraviesa las membranas de los alvéolos pulmonares y es captado por los glóbulos rojos unidos a la hemoglobina. Luego es transportado por el sistema circulatorio a los tejidos. El oxígeno se difunde a través de las paredes capilares para llegar a las células. En todo momento el oxígeno existe en la sangre bajo dos formas diferentes: libre en el plasma o combinado flojamente con la hemoglobina. La gasometría es una prueba diagnóstica que permite conocer los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y otras sustancias disueltas en la sangre. Consiste en recoger una pequeña cantidad de sangre para después analizarla en el laboratorio. Con esta prueba se pueden diagnosticar situaciones de insuficiencia respiratoria. Dependiendo de la fuente donde la sangre se recolecta, se puede dividir en gasometría venosa. Se recoge sangre de una vena cualquiera, igual que cuando se hace un análisis de sangre. El análisis de gases no es muy útil, porque la sangre que recorre por las venas siempre será pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, pero es útil para conocer el pH sanguíneo y los niveles de bicarbonato. Y gasometría arterial. Se recoge sangre normalmente de la arteria radial de la muñeca, pero a veces se utiliza la femoral en la ingle u otras zonas. La sangre también se puede sacar con un catéter arterial. Es algo dolorosa, pero es la única sangre que nos permite conocer cuál es la cantidad de oxígeno que pasa a la sangre desde los pulmones. Es la prueba que más se utiliza y la única que permite el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Los parámetros gasométricos venosos y arteriales en condiciones normales se encuentran en la siguiente tabla.